Dios los bendiga, queridos hermanos. Cantemos unas alabanzas para la honra y gloria de Dios. Cantemos unos coros muy conocidos en la iglesia, en la iglesia cristiana. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, como dice, alabaremos al Señor. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Alaba a Jehová, naciones, pueblas, todos alabadle, porque se han engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí una voz del cielo que decía: Hijo mío, no te tardes en venir. Mas yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé, y me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. Él me salvó del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar.
Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto que el culpable mereció. Es porque no lo llevamos todo a Dios en oración. Amén. Gloria a Dios, bendito sea los himnos, las alabanzas sean la honra para nuestro Dios Todopoderoso. Así, hermanos, vayamos a la lectura de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, la segunda carta hacia los tesalonicenses, hermanos, de nuestras Biblias. Y leamos, hermano, la palabra de nuestro Dios. Dice, con respeto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice, hermanos, que no os dejéis mover, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En estos últimos tiempos no debemos dejarnos de mover fácilmente de nuestra doctrina. Les decía Pablo, por favor, hermanos, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente, que no escuchéis cualquier doctrina, porque vendrán muchos falsas doctrinas, vendrá la apostasía en los últimos tiempos, y no os conturbéis ni por vuestro espíritu ni por palabra. No creáis a cualquier persona. ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo de Pablo, hermano, estaba viniendo mucha gente apóstata que había apostatado de la doctrina de los santos apóstoles. Y en estos tiempos han venido muchas doctrinas que son engañosas y que nos pueden hacer caer y movernos de nuestra fe. Usted tiene que mantenerse en su fe, en su doctrina, en la doctrina que los apóstoles enseñaron. No os mováis de su doctrina. Usted persista, persevere en la doctrina de los santos apóstoles. Por eso el apóstol Pablo les decía, perseveren en la doctrina, no os mováis por la doctrina. ¿Por qué? Porque han salido muchos mentirosos, muchas doctrinas engañosas, muchos falsos profetas en los últimos tiempos. Saldrían engañadores de la palabra de Dios. Y podemos ver que en nuestros tiempos han salido muchas falsas doctrinas. No daré nombres para no dañar a ninguna religión, pero han salido muchas doctrinas, hermanos, muchas doctrinas engañosas. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo decía, no os dejáis mover por ni palabra ni por espíritu, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, hermanos. La señal de que el día del Señor está cerca es que iban a venir muchas falsas doctrinas y muchos iban a apostatar de las enseñanzas de los apóstoles. Muchos iban a seguir las enseñanzas mentirosas de hombres mentirosos. Iban a ser guiados por hombres que no eran de acuerdo a la sana doctrina, hermanos. Y podemos ver que en muchas iglesias hay mucha apostasía en la doctrina. Podemos ver que muchas iglesias hablan que el cuerpo queda descansando y que no hay infierno. Podemos ver que hay muchas doctrinas engañosas, muchas doctrinas que solo traen mentira y que solo traen condenación.
a los creyentes. No debemos de escuchar las doctrinas engañosas. ¿Por qué? Porque nos corremos a condenación. Si escuchamos doctrinas mentirosas, podemos ser guiados a la condenación del infierno. Por eso no cualquiera podemos escuchar cualquier doctrina o cualquier enseñanza, sino que sea de acuerdo a la sana doctrina. Nadie nos engaña en ninguna manera. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Podemos ver la apostasía en las alabanzas. Podemos ver la apostasía en la doctrina. Podemos ver que en las iglesias han metido mucha apostasía en la música. Han metido reggaetón cristiano, han metido rock cristiano, han metido metálica cristiana. Y podemos ver que la apostasía se ha metido en las iglesias, en las doctrinas. Ha llegado la apostasía. Por eso debemos de tener cuidado al escuchar doctrinas o escuchar alguna enseñanza, porque no todas las doctrinas vienen de parte de Dios. No todo viene de parte de Dios. En los últimos tiempos muchos escucharían doctrinas que no serían de acuerdo. Y antes de los últimos tiempos, antes de que viniera Jesucristo, en las iglesias, hermanos, se ha metido que la risa santa. Si usted puede ver la apostasía en las iglesias de falsos profetas, de falsos maestros que han enseñado doctrinas engañosas, doctrinas de demonios. Puede ver la unción santa a través del agua, cómo agarran agua y la avientan a los fieles y les dicen que es la unción. Pero la unción no es así, hermanos. La unción no es así, sino la unción es con el Espíritu Santo. Muchas veces las iglesias han apostatado y se han dejado guiar por cosas que no están escritas en la santa palabra de Dios. Pero sabemos que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, vendrían muchos engañadores. El Señor Jesucristo no vendría sin que antes llegara ¿qué? La apostasía y se manifestara ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Podemos ver, hermanos, que en la palabra de Dios nos dice perseveren en la doctrina de ¿quién? De los santos apóstoles. ¿Por qué? Porque han salido muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, muchas falsas enseñanzas que han salido al mundo, que han salido doctrinas engañosas, han salido muchas falsas doctrinas. Por eso, hermanos, debemos estudiar la santa palabra, las escrituras, la palabra que fue inspirada por Dios, que sirve para instruirnos, para enseñar, para redarguir, para enseñarnos. Tenemos que escudriñar la santa palabra, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. No os dejáis mover fácilmente por ninguna doctrina, sino antes usted escudriñe las santas escrituras, la santa palabra que está escrita, que dejaron los santos apóstoles en la Biblia. Vayamos en nuestras Biblias a 1 de Timoteo 4. Sabemos que en los últimos tiempos vendrían muchos engañadores, muchos mentirosos. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento. Pero no debemos escuchar cualquier enseñanza o cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque han salido muchos falsos engañadores y falsos espíritus. Dice el Señor, probad a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de Dios, hubieran permanecido en la verdad y no hubieran cambiado la verdad, la Santa Escritura como está escrita. Pero muchos falsos han cambiado la Escritura y dice la palabra de Dios,
Hay aquel que quite a la palabra, porque el Señor lo va a quitar del libro de la vida. Pero dice, en los postreros tiempos, dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? En los últimos tiempos, en los tiempos finales, cuando sea el último tiempo de la humanidad, algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe que dejaron, ¿quiénes? Los santos apóstoles de Dios. Muchos apostatarán, se irán y escucharán doctrinas que no vienen de parte de Dios. Podemos ver cómo han salido falsas enseñanzas, cómo han salido personas que se dicen profetas, entre comillas, y han dado fechas de que van a ocurrir ciertos eventos y no sucede nada. Y dice la palabra de Dios que si lo que dice un profeta no se cumple, entonces es un mentiroso. Porque la palabra de Dios y Dios no se contradicen. La palabra de Dios es verdadera. Por eso saldrán muchos espíritus engañadores. Y algunos escucharán. ¿Quiénes escucharán? Las falsas doctrinas. ¿Quiénes? Los hijos de Dios apostatarán. ¿Por qué? Porque se dejarán mover. Dejarán de escuchar la sana doctrina. Y taparán sus oídos. Y por la hipocresía, dice, de mentirosos, que teniendo que cauterizada la conciencia, teniendo la conciencia llena de mentiras, sabiendo ellos que eso está mal, lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren ganar fama. Por la hipocresía de mentirosos, que prohibirán que casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó a los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Podemos ver como muchas falsas, ¿cómo se puede decir? Religiones, doctrinas, como han enseñado que ciertos alimentos no se pueden comer en ciertos días. En ciertos días no se pueden comer ciertos alimentos, y han enseñado que la comida no se puede comer en esos días, pero dice que prohibirán comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque tendrán cauterizada la conciencia llena de mentira, llena de engaño. Pero muchos escucharán esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas. Podemos ver también en Mateo 24 cómo el Señor nos advierte acerca de que vendrían falsos engañadores y falsos maestros de la fe, que muchos escucharían eso porque caerían en las falsas enseñanzas y se dejarían mover por esas falsas mentiras, por esas falsas doctrinas. Muchos caerían en la apostasía. Caer en la apostasía es caer en la falsa doctrina, en las falsas enseñanzas que enseñaron los santos apóstoles por más de 2000 años. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vendrán muchos falsos profetas. ¿Pero qué se refiere con falsos profetas? Se refiere a falsas enseñanzas que no van de acuerdo a la doctrina, que no van de acuerdo ni siquiera a la palabra de Dios. Todo lo que se enseña tiene que ir de acuerdo a las santas escrituras, a la santa palabra de Dios. No puede haber ningún error en la palabra de Dios. Tiene que hacer todo de acuerdo conforme a las santas escrituras. Todo tiene que ir de acuerdo a la santa palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús advirtió esto por más de 2000 años. Y podemos ver que el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3:14, vayamos a Primera de Timoteo 3:14. Podemos ver que el Señor Jesús advirtió que vendrían falsas enseñanzas, que enseñan falsos maestros y falsos maestros de la fe, porque si fueran de la fe, enseñaran la doctrina correcta de los santos apóstoles. Pero como no son de Dios, por eso es que predican
falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Vayamos a 1 de Timoteo 3:14. 3:14. Pero tú persiste en qué? En lo que has aprendido. Y sabiendo en lo que has aprendido, lo que le enseñaron a usted debe de persistir en lo que le han enseñado. No se debe dejar guiar por lo que otras personas digan. Lo que le enseñaron, pero que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que le hayan enseñado eso desde chiquitito, pero si no va de acuerdo a la santa palabra de Dios, esa doctrina está incorrectamente. Porque todo debe ir de acuerdo conforme a la sana doctrina que enseñaron los santos apóstoles. Pero tú persiste en qué debes de persistir, en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido que las santas escrituras, desde la niñez has sabido las santas escrituras, desde la niñez le han enseñado a usted la palabra de Dios. Usted tiene que persistir en lo que le han enseñado sus pastores, lo que le han enseñado de acuerdo a la sana doctrina. Debemos de escuchar a pastores, pero deben de ir de acuerdo todo a las santas escrituras. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros que lo que nos están enseñando va de acuerdo a la palabra de Dios? Escudriñando la santa palabra de Dios, nos damos cuenta quiénes son, quiénes tienen la doctrina correcta, quiénes tienen la santa palabra de Dios y las santas escrituras correctamente, a la que enseñaron los santos apóstoles por más de 2000 años. Pero tú persiste, porque toda escritura dice, la palabra de Dios ¿para qué sirve? Para instruir. La palabra de Dios sirve para instruir, para enseñar. La palabra de Dios sirve para enseñar. Por eso debemos de instruirnos en la palabra de Dios, porque han venido muchos falsos indoctos, falsos mentirosos que no escudriñan. ¿Por qué son engañados? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve ¿para qué? Para inspirar. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no sucedió porque un hombre la quiso escribir, no, sino porque Dios fue quien inspiró a los santos apóstoles a escribir las santas escrituras de acuerdo a la sana doctrina que el Señor Dios enseñó, Jesucristo enseñó. La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestros corazones. La palabra de Dios llega a nuestros corazones y la palabra de Dios se queda plantada en nuestros corazones. Sirve para corregir. La palabra de Dios es para corregir a falsas enseñanzas, a falsos maestros, para corregir de acuerdo a las santas escrituras, para instruir. Tenemos que instruirnos de acuerdo a la sana doctrina, a la sana palabra que el Señor Jesús dejó, a la sana palabra que dejaron los apóstoles por más de 2000 años. Dejaron en la palabra, y la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es un error. La palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios fue hecha para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad, para que podamos llegar a las santas escrituras que el Señor Jesucristo dejó por más de 2000 años, dejó a su iglesia. Debemos de perseverar en la doctrina que nos han enseñado nuestros pastores, que nos han enseñado los santos apóstoles que se esforzaron por más de 2000 años. Vayamos a 1 de Timoteo 6:3. A 1 de Timoteo 3:14 y 1 de Timoteo 4. Vayamos a 1 de Timoteo 4, dice: Te encarezco delante de Dios, que juzga a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que enseña el Señor? Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y afuera de tiempo. Reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos enseñar la palabra de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina. Debemos de tener paciencia. Debemos de tener paciencia. El pastor debe de tener paciencia, debe enseñar la palabra con paciencia. Debe de ser para exhortar,
La palabra de Dios es para exhortar, para predicar. Debemos de exhortar a los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Porque vendrán tiempo, dice, cuando se amontonarán y sufrirá. ¿Qué va a sufrir? La sana doctrina. Vemos que en los últimos tiempos la sana doctrina ha sufrido porque han venido muchas falsas enseñanzas y muchos hemos sido engañados porque no agarramos, no nos damos un tiempo para leer la palabra de Dios, no nos damos un tiempo para escudriñar las santas escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y hemos sido engañados porque no tenemos el tiempo para Dios, pero sí tenemos el tiempo para hacer otras cosas, pero para leer la palabra de Dios, no. Por eso debemos de guiarnos por la doctrina que vaya conforme a la palabra, a la doctrina que enseñaron los santos apóstoles. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando sufrirá que la sana doctrina y vendrán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, de acuerdo a sus deseos, ellos se van a guiar, pero nosotros debemos guiarnos por las santas escrituras que están inspiradas por la palabra de Dios. Debemos de guiarnos por la sana doctrina que ha sido enseñada. Pero tú sé sobrio y soporta todo y sufre las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Vemos que el apóstol Pablo le dio instrucciones a Timoteo. Le dijo: Timoteo, instruye de acuerdo a la doctrina que nosotros enseñamos, Timoteo. Enséñale, porque Timoteo era un pastor y Pablo quería instruir a Timoteo y le decía a Timoteo: por favor, Timoteo, instruye a la iglesia conforme a la sana doctrina, conforme a la doctrina de la piedad, conforme a la doctrina que dejamos nosotros. Vayamos a 1 de Timoteo 6:3, 16. Vayamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6:3 al 16. Dice: si alguno os enseña otra cosa, dice, no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Debemos enseñar cuál doctrina conforme a la piedad, a la doctrina, dice, que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Está envanecido y nada sabe acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Todo debe de ir de acuerdo a la sana doctrina de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Y que no la siga, dice, está envanecido y delira. Que delira quiere decir que no está de acuerdo, que está delirando. ¿Por qué? Porque no se siente que esté bien esa doctrina y está apostatando de la doctrina que enseñaron. Y si creamos falsas doctrinas, solo creamos contiendas, creamos disensión, y debemos de enseñar la doctrina que fuere de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en el tiempo de Pablo habían salido muchos también falsos apóstoles engañadores que querían hacer que la palabra de Dios se pervirtiera, que fuera engañada. Porque las contiendas, ¿qué es lo que provocan las contiendas? Solo provocan pleitos. Y los pleitos provocan ¿qué? Si nos dejamos guiar por falsas doctrinas, creamos blasfemias que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: porque disputas necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Podemos ver que muchos falsos apóstoles toman la doctrina como ganancia, como una forma de sacar dinero, como una forma de poder tener cosas materiales a través de sus ovejas. Pero tú, dice, apártate de ellos, apártate de tales, porque vemos muchos pastores que ven las cosas materiales, pero dice, aléjate de ellos. ¿Por qué? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en las codicias, y que unen a los hombres a la destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos de dolores. Vemos que muchos han caído en la condenación porque han seguido falsos pastores que solo les interesa el dinero, y muchas personas han apostatado de la enseñanza que enseñaron los apóstoles, que es conforme a la piedad. Le decía a Timoteo, tú persiste en la doctrina de ¿qué? De la piedad. Vayamos a San Juan. Vayamos a Gálatas del 1. Vayamos a Gálatas de nuestras Biblias. Gálatas. Efesios. Gálatas del 1. Estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por gracia, para seguir un evangelio diferente. Vemos que muchas personas han seguido un evangelio que no es conforme a las santas escrituras de la palabra de Dios. Dice, porque no hay otro, sino solo hay un evangelio, pero muchos os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Vemos que muchas personas quieren pervertir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el diablo viene para engañar, y ha venido el diablo para robar, matar y destruir, y para hacer que las personas caigan en el infierno, porque para eso ha venido el diablo, para engañar, para hacer maldad. Y estos hombres, sin darse cuenta, están siendo engañados por el diablo, porque han cambiado el santo evangelio de Dios por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Porque habéis cambiado el evangelio de Dios y os perturban el evangelio. Y si algún ángel del cielo os anunciara otro evangelio del cielo, no recibáis. Como os ha dicho, si alguno predica un evangelio diferente, no escucháis. Si sea llamado anatema. Si algún ángel, podemos ver cómo muchos hombres, falsas doctrinas han enseñado, que ángeles han enseñado falsas enseñanzas. Pero no debemos de creer a ningún ángel que traiga otro evangelio, que quiera pervertir el santo evangelio de Cristo. Podemos ver cómo el evangelio se ha pervertido por falsas enseñanzas. Por tanto, vayamos a segunda de San Juan. A segunda de Juan 4:10. Vayamos a segunda epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: y si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina correcta, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Dice, porque muchos engañadores han salido del mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y quién es el engañador sino el anticristo? Mirad por vosotros mismos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces no debemos de escuchar doctrinas engañadores ni de recibirlos. ¿Por qué? Porque si los recibimos, somos partícipes de sus falsas enseñanzas, de sus falsas
doctrinas. Han venido muchos falsos engañadores. ¿En dónde? En el mundo. Ahora, hermanos, vayamos a San Juan. Era segunda de San Juan, creo que ya fuimos. Segunda de San Juan era 2:10, sí, era 2:10. Era primera de San Juan 1:10. Entonces, hermanos, vayamos a Juan 15:39. A Juan 15:39. ¿Quién trae la palabra? ¿A dónde debemos escudriñar la palabra de Dios? Vayamos a Juan 15:39. Dice, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de escudriñar las escrituras? Ya había dicho. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna. Debemos de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Me equivoqué de cita, estaba en Timoteo, dice escudriñar las santas escrituras. Vayamos a primera de Timoteo 3. A primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Yo he escuchado mucho esto, hermanos, que he escuchado de parte de muchas personas. Y es cierto, hermanos, los únicos que pueden interpretar las escrituras son los obispos. Son los obispos quienes pueden solo interpretar las santas escrituras. Pero nosotros, hermanos, como quiera debemos de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no debemos de escuchar a cualquier pastor, sino un pastor que traiga la doctrina correcta. A ese sí debemos de escucharlo, pero no cualquier pastor. Pero los únicos que pueden interpretar las escrituras son los apóstoles. ¿Por qué? Dice, porque es necesario, dice, si anhela uno obispado y buena obra desea, es necesario que el obispo sea apto ¿para qué? Apto para enseñar. Debe haber una persona que sea apto para enseñar. No podemos, puede venir cualquier persona y puede leer la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque si cualquier persona viene y lee la palabra de Dios y no tiene conocimiento de la palabra de Dios, si es una persona nueva en el Evangelio y todavía no entiende, es necesario que se le enseñe, que se le discipule a la doctrina correcta. Debemos de discipular a las personas, porque si una persona nueva llega no puede interpretar las escrituras, porque necesita discipularlo, necesita ser discipulado. Necesitamos enseñarle para que esa persona pueda aprender. No puede venir cualquier persona a interpretar la palabra de Dios. No puede cualquier persona interpretarla. Tiene que ser un obispo o una persona que sepa, ya tenga años en el Evangelio, tenga tiempo. ¿Por qué? Porque no sea que caigan en la condenación de quién, en la condenación del diablo. Debe de ser una persona que ya tenga tiempo en el Evangelio. Es una persona que puede entender la palabra de Dios. Y debemos escuchar pastores que sean de la sana doctrina de los santos apóstoles. No cualquiera. Pero los únicos que tienen los requisitos para enseñar son los pastores. Nosotros solo debemos de escudriñarla. Y sí debemos de escudriñarla. ¿Por qué? Porque han salido muchos falsos maestros. ¿Y por qué debe de ser una persona que sepa de la palabra de Dios? Porque no sea que caigan en la condenación de quién, del diablo. No debemos de malinterpretar las escrituras, porque vienen cosas en las escrituras que son a veces difíciles de entender. Y para eso Dios puso al pastor, al obispo. ¿Para qué es el obispo? Para que el obispo nos enseñe.
pero debe ser un pastor que sea de acuerdo a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, el pastor para eso fue puesto, para enseñarnos, para que nos enseñe la palabra de Dios. Pero debe ser un pastor de la sana doctrina, un pastor que tenga una doctrina correcta. Si usted tiene alguna duda, para eso está su pastor, para enseñarle. Para eso fue puesto, para enseñar. Debemos de confiar en nuestros pastores, para eso fueron puestos, para enseñarnos las Santas Escrituras. Regresemos a Primera de Timoteo, regresemos a donde estábamos, hermanos, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Ya vimos acerca de la apostasía. Vimos acerca de la apostasía, que debemos de tener cuidado acerca de no apostatar de la sana doctrina. Ahora dice, no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. El ministerio, hermanos, del anticristo ya está presente. Solo que el diablo todavía no se ha hecho presente. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo todavía no se ha hecho presente? Si ya ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no viene el anticristo? ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene ahorita en este mismo instante al anticristo. Hay algo que lo detiene y el anticristo no se puede manifestar. Y el anticristo necesita que eso sea quitado de ahí. Que sea quitado para que el diablo pueda manifestarse. Y dice, no vendrá Jesús sin que venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. ¿Por qué le dicen el hombre de pecado? Porque el diablo pervierte todo. El diablo pervierte lo bueno y lo bueno lo hacen ver malo. Todo lo bueno podemos ver que el diablo ha tratado de pervertir la sana doctrina. Ha tratado el diablo de tratar de destruir la obra de Dios. Por eso se le llama el hombre de pecado, porque todo el diablo quiere destruirlo, quiere pervertirlo. Se le llama el hombre de pecado también. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque él desobedeció a Dios. Por eso le llaman el hombre de pecado, el hijo de desobediencia, el hijo de perdición. Porque el diablo solo trae perdición. El diablo quiere llevarse a las personas a la perdición. Y él ha venido a llevarse almas al infierno. Es el hijo de perdición, porque el diablo ya no tiene esperanzas. El diablo ya no tiene perdón de Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El diablo está contra todo lo que es de Dios. El diablo siempre va a querer destruirlo. El diablo siempre va a querer hacerle daño a todo lo que sea de Dios. ¿Por qué? Porque él se levanta contra todo lo que es de Dios. Y es objeto de culto. El diablo siempre va a tratar de querer hacer daño a los cristianos. El diablo dice que el diablo se va a levantar ¿contra quién? Contra todo lo que se llama Dios. Va a haber una persecución. Y el diablo va a tratar de destruir todo lo que esté relacionado con Dios. Tanto que se sienta donde, en el templo de quién, en el templo de Dios, como haciéndose pasar por Dios. Veremos que el diablo se sentará en el templo, en el tercer templo, porque el templo que estaba fue destruido. Entonces el diablo reconstruirá ese templo y se sentará y hará creer a los judíos que es el Mesías, que es el enviado de Dios. Y veremos que los judíos serán engañados por no haber creído en el Mesías. Por eso el Señor permitirá que los judíos sean engañados. El diablo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por el Mesías. Y no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto.
Ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El diablo en algún momento tendrá que manifestarse, pero hay algo que detiene a Satanás, hay algo que detiene al anticristo, y eso es la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada para que el anticristo tenga que hacerse presente. Por eso la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque el diablo no va a poder hacerse presente sin que la iglesia sea quitada, sin que el Espíritu Santo sea quitado de medio, porque el Espíritu Santo le estorba. El Espíritu Santo tiene que ser quitado juntamente con la iglesia, porque ahora eso es lo que detiene al diablo, y por eso el diablo no se puede manifestar, pero a su debido tiempo el diablo tendrá que manifestarse. Podemos ver, a su debido tiempo el diablo tiene que manifestarse, pero dice que el ministerio del diablo ya está puesto en acción. El ministerio del diablo en estos tiempos ya está puesto en acción. Lo único que falta es que el diablo se manifieste, pero su ministerio ya está en acción. El diablo ya está operando en estos tiempos. El ministerio del diablo ya está operando. Lo único que falta es el inicuo, el que pervierte todo, el falso profeta, el anticristo. El único que hace falta que la iglesia sea quitada, porque la iglesia es un estorbo para el diablo. La iglesia tiene que ser quitada de en medio. Entonces dice, y no hay quien al presente hay alguien que al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de qué, de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Podemos ver que en la segunda venida el anticristo hará guerra contra Dios y se va a querer levantar contra Dios, pero el diablo va a ser vencido con el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida el Señor hará guerra contra el diablo, y el diablo será vencido, y el falso profeta y el anticristo serán echados al lago de fuego. Y por fin, hermanos, el diablo tendrá que pagar las consecuencias de haber desobedecido a Dios. El diablo creerá que podrá vencer a Dios, pero Dios nunca va a poder ser vencido. La luz siempre vencerá a la oscuridad. Podemos ver que el diablo se levantará en el Armagedón y hará guerra contra Jesucristo en la segunda venida. Y en la venida el Señor matará al diablo ¿con qué? Con el espíritu de su boca, con la espada que sale de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Vayamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 1. Vayamos a Apocalipsis 1. Amén. Bendito sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vayamos a Apocalipsis 1, versículo 14 al 20 dice: y su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y como nieve eran sus ojos. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, como la blanca lana. Y sus ojos eran como ¿qué? Como llama de ¿qué? De fuego. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca, dice, salía una espada ¿qué? De 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
podemos ver que de la boca del Señor sale una espada. Y con esa espada el Señor matará al diablo. Con el espíritu de su boca sale una espada de su boca del Señor Jesús. Podemos ver que el Señor, sus ojos son como llama de fuego. Y el Señor matará al inicuo con su espada. Podemos ver que en la venida del Señor, el jinete del caballo blanco, el diablo se levantará y hará guerra. Pero el diablo va a perder la batalla, porque nadie puede con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vi del cielo, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y peleaba con justa pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él tenía el nombre del Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes lo seguían? Los ejércitos celestiales, lo seguían montones de ejércitos, seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y vestido de lino finísimo y de blanco. ¿Cómo era su vestidura? ¿Vestido de qué? De lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes le seguían? Sus ejércitos le seguían con caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y las pisará con el lagar del vino y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Podemos ver que el Señor aplastará con su pie a todos esos ejércitos que se van a rebelar, que van a estar de acuerdo con el diablo. Los pisará como si fueran uvas, los va a pisar como un lagar, como cuando la uva se aplasta, así el Señor con su ira aplastará a los ejércitos. Para que comáis que carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Y estaban reunidos, ¿para qué? ¿Para qué estaban reunidos los ejércitos? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su gran ejército. ¿Quién era ese caballo y quién era ese gran ejército? El caballo blanco era nuestro Señor Jesucristo, y el gran ejército que lo seguía eran los caballos, era el ejército de nuestro Dios. ¿Y quién quería hacer guerra contra Dios? La bestia, el falso profeta, el anticristo. Pero podemos ver, dice, y la bestia fue derrotada y fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho grandes señales, que había engañado con la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Y estos fueron lanzados vivos al lago de fuego, y los demás muertos con la espada. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Podemos ver que este evento de la batalla de la gran Armagedón será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo pisó tierra. Pero eso fue cuando Él vino a nacer en la tierra para salvarnos. Pero ahora vendrá con vara de hierro. Ya no vendrá a salvarnos, sino vendrá a destruir a la humanidad con grandes juicios. Y vendrá a destruir a aquellos grandes ejércitos. Y al diablo y sus ángeles vendrá con vara de hierro. ¿Y a dónde fue lanzado el diablo? Al lago de fuego. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y estos dos fueron lanzados vivos. ¿Dentro de dónde? De un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás ejércitos, ¿cómo fueron matados? Dice, con la espada que sale de donde, ¿quién? De la boca del Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que lo montaba en el caballo. Y las aves salieron y se saciaron de la carne de ellos. Podemos ver que las aves se saciaron de la carne de reyes, de capitanes, de grandes ejércitos. Querrían hacer la guerra contra el santo, pero no pudieron vencer al gran cordero. No pudieron vencer al jinete que montaba el caballo. El Señor vendrá, ¿para qué? Para
para herir a las naciones que se rebelen. Y la ira del Cordero ha llegado, la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie, hermanos? Podemos ver que la apostasía, podemos ver sin que la iglesia aún no ha sido quitada de en medio, pero cuando la iglesia sea quitada, se hará presente aquel inicuo, aquel demonio, el anticristo, el falso profeta también harán su presencia. El ministerio ya está presente, solo que necesitan hacerse presente a toda la humanidad. Y querrán hacer guerra contra el Santo Cordero de Dios en la gran batalla del Armagedón, pero serán derrotados por el Cordero. Serán derrotados y el Señor los pisará. El Señor los pisará con su pie y los hará como jugo de uva y los matará también con su espada. Y morirán. ¿Por qué? Porque querrán hacer guerra contra el Santo Cordero de Dios. Vayamos otra vez a Primera de Tesalonicenses. Y dice, el Señor matará ¿con qué dijo? Con el espíritu de su boca y con el resplandor de su segunda venida. Cuyo advenimiento, ¿por quién es obra el anticristo? El anticristo fue obra de Satanás. El inicuo fue obra de Satanás. El anticristo nació de una mujer. El anticristo nació de una mujer, tuvo que nacer de una mujer. Nació como un hombre y hoy está presente. Hoy mismo en estos días el anticristo ya ha estado presente desde hace mucho tiempo. Solo que algo que lo detiene y es la iglesia y es el Espíritu Santo quien lo detiene. Pero cuando se ha quitado la iglesia, cuando se ha quitado el Espíritu Santo, aquel inicuo hará su presencia y toda la humanidad tendrá que arrodillarse y tendrá que ponerse una marca en su mano y en su frente. Y el inicuo, cuyo advenimiento es obra de ¿quién? De Satanás. Y tendrá gran poder y grandes señales y prodigios mentirosos. Aquel inicuo hará grandes señales. Aquel inicuo, hermanos, le dispararán en la frente y no le va a pasar nada. Y lo van a adorar porque verán que no le va a suceder nada. Hará grandes prodigios y grandes señales y las personas creerán que Él es Dios, que es Dios. Creerán que es Dios y los judíos creerán que es Dios y se sentarán en su templo y engañará a muchos y muchos serán engañados porque no creyeron en la santa palabra de Dios. Por no creer en la santa palabra de Dios, caerán en la mentira de aquel hombre que va a ser Satanás. Aquel hombre será obra de ¿quién? ¿De quién será obra? ¿De la obra de quién? De la obra de Satanás. Tendrá gran engaño, hará iniquidad para que se pierdan. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de ¿quién? De la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron la santa palabra de Dios, el Señor va a enviar un poder engañoso y muchos serán engañados con falsas doctrinas, con la apostasía, serán engañados con los falsos prodigios que hará el anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. ¿En qué se complacieron? En la injusticia. A fin de que no creyeron en la verdad, sino que sean engañados por no haber creído en la verdad. El Señor permitirá que las personas sean engañados por no haber creído en su palabra, por no haber creído en las santas escrituras de Dios, por haber pervertido el evangelio, por haber creído, haber hecho obras de injusticia, por seguir las obras malas. El Señor enviará un poder engañoso por no haber creído en su Hijo Jesucristo. Y esto sucederá en los últimos tiempos. Esperemos y no seamos nosotros que padezcamos estas pruebas que sucederán en aquellos tiempos. Seamos de aquellos hombres que sean arrebatados, que sean llevados antes de que lleguen los juicios de Dios, antes de que aquel inicuo haga su presencia en la humanidad. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Espero y reflexionemos y hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos.
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones albas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista haya de estar, cuando allá se pase el